Es decir, lo que puede llegar a saltar el tipo de cambio oficial, 100%. Acordate que cuando... Expectativa de evaluación es una expresión que lo resume todo. Exactamente. Ahí te dice En un todo. mundo de economía y de expectativas, esto es muy claro. Y vamos a comenzar la charla por ahí. Me parece que Jorge Yoma tiene una mirada porque fue embajador, fue senador, está en línea con nosotros. Y le queremos preguntar, Jorge, con esta inflación... Usted vivió épocas en donde no hubo inflación, fueron muy pocas en verdad, pero ¿qué significa la Argentina hacia dónde va en materia económica? Buenas noches. No, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz año a todos. Igualmente, igualmente. No hay manera de llevar adelante un país, una economía más o menos ordenada o atractiva para quienes inviertan o para quienes quieran generar empleo, con un nivel de inflación de más del 50%. Y esto va aumentando la decadencia argentina día a día, y lo peor de todo es la carencia de ideas para salir de esta situación. Digamos, claro. Hoy recién estuve leyendo un artículo sobre las medidas que tomó, por ejemplo, Polonia, que tiene un grado de inflación que para ellos altísimo, más del 8%, y las medidas que tomó fue eliminar el IVA a los alimentos, eliminar el IVA a la energía, bajar impuestos, promover inversiones que generen empleo a través de esa baja de impuestos, reducir el gasto improductivo del Estado en la misma proporción que los ingresos producto de los impuestos que bajaron. Digamos, los países del mundo que enfrentan estos fenómenos los enfrentan con decisiones estructurales, con decisiones que impulsan realmente los objetivos que buscan. Acá seguimos insistiendo con la misma herramienta del Código Hammurabi de hace 4.000 años, 2.000 años antes de Cristo, que se estableció el primer control de precios en la humanidad, fue 2.000 años antes de Cristo. Después el edicto de Diocesano, del emperador romano de los años 300 después de Cristo, que fue el edicto de control de precios, y que todo eso ha ido fracasando. Esas herramientas son milenarias y que fracasan y que profundizan el problema porque generan desabastecimiento, generan, digamos, no tienen impacto, no se respetan, no existen los precios cuidados. Usted va a la góndola del supermercado, en cualquier supermercado, en cualquier provincia, y no hay precios cuidados, no existen. Es una foto que sacan los funcionarios con empresarios que después no cumplen. Una vez que lo anuncian, van corriendo a remarcar los precios por la duda que haya un inspector. Entonces, lo que más preocupa es la carencia de ideas. Claro. Hubo otros momentos, Machiavelli, que la Argentina pasó por situaciones muy críticas. Yo fui protagonista también en el Congreso de la crisis del 89, la hiperinflación del año 89, claro. Y luego vino un proceso de profunda reforma del Estado, en donde se eliminaron regulaciones, se privatizaron empresas que eran absolutamente deficitarias, y se sancionó la ley de convertibilidad, en donde se equipara el peso que circula al dólar que está en la reserva del Banco Central, y tuvimos una década sin inflación en la Argentina en 70 años. Y luego también tuvimos la crisis del 2001, y con decisiones digamos, estructurales, salimos de esa crisis y se inauguró una etapa entre el 2003 o 2002 y el 2008 virtuoso en creación de empleo, en inversiones, en crecimiento. Entonces, lo que hoy está faltando es carencia de ideas y además las falencias del sistema político. Hace 15 días que el presidente no se puede reunir con los gobernadores y no se ponen de acuerdo para reunirse con los gobernadores para hablar sobre el tema de la deuda. Yoma, y esto... ¿Por qué pasa? ¿Porque es un gobierno que no tiene un plan, que no tiene un proyecto o un programa? ¿O porque hay un problema ideológico en el gobierno para hablarle a su sector, al populismo que fomentan, y de algún modo no quieren aliarse con el resto del mundo? Mire, yo creo que hay dos cosas. Uno, la orfandad política del gobierno, digamos. Es una situación de mucha orfandad política
falta, carencia de sustento social, ha ido perdiendo gradualmente la credibilidad y eso impacta obviamente en las decisiones que toman. Pero otra también hay una responsabilidad del sistema político, digamos. Si el presidente convoca una reunión a los gobernadores para hablar del tema de la deuda, uno no puedes no ir, digamos, tenés que ir. Y si no estás de acuerdo, se lo decís en la cara y le decís en la cara al ministro de Economía en las cosas que andan mal en tu provincia. Pero lo que no se puede hacer es no ir, no hacer reuniones, no dialogar, no acordar, no discutir estos temas. Y a eso sumarle la carencia de un plan económico y de un plan, digamos, necesitamos un plan de contingencia para enfrentar la crisis que es muy profunda y decadente, y un proyecto de país, y eso se construye con diálogo, con debate, con ideas, con hombres capacitados, mujeres capacitadas, y además con la agenda, poniendo en la agenda pública estos temas. Ahora, si en la agenda pública está echar a los jueces de la Corte Suprema porque no absuelven a los funcionarios, y la verdad es que uno no ve que haya una real preocupación por lo que está pasando en la Argentina. Permítame poner sus propios tweets para comenzar esa parte del diálogo, porque usted se expresó sobre el tema de la Corte Suprema, lo que dijo Alberto Fernández, lo que dijo el viceministro de Justicia y la visita de Soria a la Corte Suprema. A ver qué decía Yoma, lo vamos a ver en estos tweets. A ver, Rosati y Maqueda, brillantes constituyentes y relaciones y redactores de la Constitución vigente. Allí está. Rosenkrantz, asesor de Alfonsín en aquella constituyente del 94. Lorenzetti, autor del Código Civil. Y bueno, ahí va explicando su opinión sobre la actual Corte Suprema. Vemos más. Jurista de sobrados méritos y calidades humanas y profesionales para integrar la Corte Suprema. Manifiestamente la mejor calificación que muchos de sus críticos recurrentes, algunos altos funcionarios que no pasaron ni por la vereda de un bachillerato para adultos. Y uno más. ¿Por qué entonces el atropello inadmisible en una república que recibe cotidianamente la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué pretenden? ¿Que la Corte decrete un jubileo, atraiga y cierre las causas de tribunales inferiores que involucran a los funcionarios públicos? Bueno, Yoma, muy largo, muy claro y con muchas ideas. Cuénteme. Mire, la Corte Suprema que hoy tenemos, en cada uno de sus integrantes, como yo le dije, son distinguidos juristas. Más, a uno le puede gustar o no un fallo o el voto en alguna causa, pero la calidad de los fallos de la Corte Suprema es innegable. Digamos, uno ve a los jueces por la calidad de sus sentencias y realmente es innegable. Lo que no comprendo es, primero, por qué este tema está en la agenda. Digamos, el tema, vamos a echar a la Corte, pero claro, para que estamos con una inflación de más del 50%. Ahora, ¿qué es lo que les molesta de la Corte Suprema? ¿Qué es lo negativo? Como para decir, es más, un presidiario como Delía, que estaba en prisión domiciliaria porque tomó e incendió una comisaría, convoca una marcha para echar a la Corte y sale el gobierno apoyándolo. Digamos, tiene que haber un límite para el bochorno, para la vergüenza. Digamos. Entonces, primero, ¿por qué está este tema? ¿En qué está fallando la Corte Suprema? Que nos digan cuáles son las causales de la destitución. Que no toma, que no libera a los funcionarios públicos que están involucrados en causas inferiores. Claro. ¿Qué causal hay? Entonces, claro. De hecho, la entrevista de Rosati el otro día, muy interesante aquí en La Nación Más, que le hizo Carlos Pañi, demuestra, y es para escuchar realmente, la cantidad de causas que trata la Corte Suprema, con un concepto que me pareció interesante. Trata más causas que la Corte Suprema norteamericana, porque la sociedad no encuentra soluciones a sus conflictos en los estamentos inferiores, medios e inferiores, y también en los tribunales, por supuesto, pero también en las instituciones, y recurren a la Corte.
Ahora bien, ¿es porque hay un ala del kirchnerismo que quiere impunidad, Jorge Yoma, de acuerdo a su interpretación? Yo creo que hay una tensión institucional muy seria, muy grave, que es inaceptable en el sistema republicano, un acoso permanente hacia los jueces, hacia la Corte Suprema, digamos, cuyo objetivo es quitarle credibilidad o presionarla para que actúe de acuerdo a lo que está queriendo el poder político. Ustedes mencionaron recién al juez Rosati. El doctor Rosati es uno de los juristas más distinguidos que tiene la Argentina, autor de libros, fue constituyente, fue ministro de Justicia precisamente de Néstor Kirchner. Digamos, que el propio ministro de Justicia salga a degradar y a tratar de erosionar a la Corte Suprema, digamos, no nos ayuda para nada al país. Y esto aumenta la desilusión, la desconfianza de los actores económicos, de los actores sociales, de quienes invierten. Entonces, el 1 de febrero está esa marcha. Convocada por Delía, sí, contra la Corte. Gobierno. Entonces, y vemos por otra parte las noticias en calidad de vida, en empleo, en poder adquisitivo, del pueblo, de los ciudadanos, que cada día caen más. Entonces, no hay un plan frente a eso. Lo único que hay es este tipo de respuesta, ¿no? Silvia Mercado tiene una pregunta para hacerle, por favor. Una pregunta bien política, Hugo, tengo para Jorge Yoma. Él forma parte del peronismo republicano que lidera Miguel Ángel Pichetto dentro del espacio de Juntos por el Cambio. Mi pregunta, Jorge, para ustedes: ¿a quién va a respaldar Jorge Yoma o el peronismo republicano como candidato a presidente del espacio? ¿A Mauricio Macri, a Horacio Rodríguez Larreta, a Patricia Bullrich? A Miguel Pichetto. Nosotros estamos construyendo un proyecto político en todo el país. Ya tenemos la personería legal del peronismo republicano, y en febrero vamos a hacer el lanzamiento en un congreso de nuestro partido, y nuestro candidato a presidente es Miguel Pichetto. Es un anticipo interesante. Anticipo interesante, así muy bien dicho, Hugo. O sea, un abrazo. Y por supuesto, después se interna. Si no gana Pichetto, ¿apoyan a quien corresponda de la oposición? No, nosotros creemos que Pichetto tiene muchísimas posibilidades en una interna. Es un hombre de Estado, es un hombre con una enorme experiencia y reconocida experiencia. Nosotros antes de fin de año hicimos una gira por todo el norte argentino, y ahí juntos pudimos ver lo que significa la palabra de Pichetto, el pensamiento, la idea de una Argentina moderna, avanzar en acuerdos y alianzas internacionales con quienes generan credibilidad en el mercado de inversiones, como Estados Unidos, la Unión Europea, terminar con este sistema de planes sociales que... Él habla del pobrismo, él habla de la política del pobrismo, ¿no? Que es el autor del concepto, del concepto de la definición de pobrismo, para definir esta Argentina decadente, degradante, y que no genera empleo, digamos, sino que se mantiene con un sistema de programas sociales que en la mitad son truchos. Claro. Les puedo asegurar que el día que se haga un reempadronamiento de los planes sociales y que se llame a cada uno de los beneficiarios que se presente con el DNI, se cae la mitad porque son truchos. Se los llevan estos que el mismo Pichetto llama a los gerentes de la pobreza, estos grupos, estos dirigentes que acarrean gente todos los días a la 9 de julio y que llevan cientos y cientos de personas y todos los días. Y bueno, y ellos se quedan con la mitad de eso. Entonces son truchos. Entonces, si vamos a empezar por cambios estructurales en la Argentina, bueno, lo primero que hay que hacer es revisar ese componente del gasto que se utiliza para fomentar organizaciones casi delictivas y mafiosas, y que componen el 75% del presupuesto nacional y que es trucho.
Claro. Entonces, ahí empezamos nosotros a un ordenamiento del gasto público sin costo social, porque lo único que se hace es eliminar ese gasto que no le llega a la gente y que sí le llega a 4 o 5 dirigentes que han montado verdaderas organizaciones mafiosas con eso. Usted fue embajador. ¿Qué opina de lo dicho por Daniel Capitanich y por la Cancillería Argentina cuando va a la Asunción en Nicaragua? Ya un hecho polémico en sí mismo por lo que significa Daniel Ortega en el marco de las democracias, pero con la presencia de Monser Rezai, el hombre acusado de participar de un régimen iraní como parte responsable de la voladura de la AMIA. ¿Un embajador sabe o no sabe que está ahí? Porque Capitanich dijo que se enteró luego de aceptar la participación. ¿Cuál es la responsabilidad? No, en realidad yo en esta le doy la derecha al embajador. Cuando yo participé de la asunción del presidente Calderón de México y la asunción del presidente Vizcarra en Perú. A vos, cuando te llega a la embajada la invitación con las indicaciones cómo haces para llegar y nada más, no te llega la lista de invitados. Y vas y te sentás y no sabes quién está, a quién invitaron, digamos. No es que, pero no hay que hacer una investigación, Jorge. Ahora, lo que sorprende no es lo del embajador, que el embajador realmente no tenía por qué saber que estaba este personaje ahí. Lo que sorprende es que haya una alerta roja de Interpol y que no se llevó a cabo. Y que el tipo recorrió el Caribe y está por pasar, como ustedes dijeron recién, por territorio aéreo italiano, y Interpol y los países que integran Interpol no ponen en marcha el mecanismo de la alerta roja. Sí, digamos, que la Argentina debería haberlo hecho. Esto es lo que debería preocupar. Está bien, Bullrich lo dijo acá. Y debería estar muy preocupada la Cancillería en activar este mecanismo o en exigir el cumplimiento de las alertas rojas que fueron pedidas por la justicia argentina y por la Cancillería argentina, ¿no? Claro. Está bien lo que dice usted. Bullrich señaló hace un ratito, fue ministra de Seguridad, que Interpol Argentina debería haber puesto en marcha o comunicarse con Interpol Internacional para detener a este hombre. Ahora, para redondear la idea, no hay que hacer una investigación preliminar. Se sabe de las simpatías del gobierno de Ortega con cierto régimen iraní. No es una novedad para el mundo esto. No, por supuesto que con ese tipo de regímenes como el de Ortega, el de Maduro, digamos, no hay la vergüenza parte desde tener embajador allá. Correcto. Digamos, debería haber un encargado de negocios y nada más, como para las cuestiones que son inevitables de relación entre los países, pero a nivel de embajadores no deberíamos ni siquiera tener embajadores, es un bochorno. Esto nos aleja del mundo que hablábamos antes, que necesitamos, el mundo de las inversiones, de los capitales, el mundo de la generación de empleo. Esto nos aleja del mundo, de ese mundo. Entonces, creo que definitivamente ni siquiera habría que tener un embajador o darle nivel de un embajador a esos países, pero son esas alianzas con países oscuros, con narcodemocracias como la de Maduro o la de Nicaragua, que es lo que aumenta el desprestigio de la Argentina. La Argentina necesita fortalecer su alianza con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Canadá, con los países que son los que tienen las inversiones y con quién, es más, son nuestros acreedores. Digamos, estamos tratando de solucionar un tema como la deuda externa, donde la voz de Estados Unidos es la que más cuenta, y vamos a un ágape con Maduro y Ortega y los acusados del atentado a la AMIA. Entonces, la verdad que no hay un contrasentido que es inexplicable, ¿no? O solo se explica por la necedad y el ideologismo con el que se maneja un sector duro del oficialismo, y al cual el presidente, obviamente, la opinión del presidente no cuenta, ¿no? Claro. Clarísimo, Yoma, gracias por estar en contacto. Un abrazo. No, feliz año, que anden bien, Igualmente. Nos vamos con Jero Mura. Hay cortes de luz ya.